Vallejo fue uno de los más grandes exponentes de la poesía y literatura del siglo XX, poeta que a través de sus obras nos transmite diversas emociones como el dolor y sufrimiento por los acontecimientos de la época y dolores personales, además de proyectarnos hacia un pasado que estuvo lleno de dolor y frustración y empatía por el prójimo. Es por eso que es importante conocer más sobre la vida y trabajo del poeta del dolor humano. César Abraham Vallejo Mendoza, mejor conocido simplemente como César Vallejo, nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Perú, y falleció el 15 de abril de 1938 en París, Francia. Él fue el menor de los 12 hijos que tuvieron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Guerronero. Nació en un lugar rural de difícil acceso, en el que mayormente las personas eran andinas y hablantes del español. Creció en una familia numerosa y afectiva, en donde se divertían en un juego peculiar denominado Atender Hambre. Este consistía en decirle a cada uno de los integrantes de su familia que tenía hambre para luego así hurtar los panes que horneaban en casa. Pudo desarrollar su curiosidad por la literatura mientras cursaba la secundaria. En conclusión, podemos decir que Vallejo fue parte de una numerosa familia andina en donde lo primordial eran los valores que se inculcaban a cada uno de los integrantes de la misma. Él se supo forjar por sus habilidades y talentos natos tanto en la poesía como en la literatura. Además, estuvo rodeado por personas que le demostraron afecto desde su primer minuto de vida. Y podemos notar que gracias a su etapa en la secundaria pudo desarrollar pasión por la literatura para más tarde así convertirse en el gran poeta que conocemos hoy en día. Vallejo en Europa. El 27 de junio de 1923, César Vallejo dijo definitivamente adiós al Perú al viajar a París para no regresar corporalmente nunca más. Se embarca en un barco de Orayabumbo a Europa con solamente 500 soles en su bolsillo. Fue el día domingo el que zarpó del Callao después de escribirle a su hermano Manuel Natividad. Ya en París conoció a muchos grandes artistas y dos mujeres de ellas fue la que marcó su vida, llamada Georgette Philippat, con quien se casó. Además, en esa ciudad el poeta se interesó por el narcisismo, lo cual lo llevó por diferentes viajes a la Unión Soviética e incluso a ser expulsado de Francia. Sin embargo, en 1925-1926 su condición económica mejoró debido a la colaboración de algunos diarios de Lima y otros libroamericanos. Además, cobró una beca otorgada por el gobierno español y en el año 1924 fue internado en el hospital de Charité debido a un problema intestinal. Su estancia en ese policlínico inspiró a un poema llamado Poemas en prosa. En el año 1934, el 11 de octubre, se casó con Georgette Philippat y en 1938, un 13 de marzo, el poeta cayó enfermo. Un mes después, el 15 de abril a las 9 a.m., murió a los 46 años de edad y fue sepultado en Montreuil junto a dos grandes artistas de aquellos tiempos. César Vallejo inicia su vida universitaria en 1910, ingresando a la Facultad de Letras en la Universidad Nacional de Trujillo. Después de 1911, decidió cambiarse de carrera a medicina en la ciudad de Lima, pero debido a su economía precaria, decidió cambiarse. Luego inició sus estudios en la Universidad Mayor de San Marcos, pero abandonó sus estudios por falta de recursos económicos. En 1913, vuelve a Trujillo, donde retomó sus estudios en letras. César Vallejo trabajó como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma, ya que su economía no era la mejor que digamos, pero aún así logró terminar sus estudios universitarios de manera satisfactoria, gracias a los empleos que tomó desde muy joven para poder estudiar y salir adelante. En 1915 se graduó como bachiller con su tesis en romanticismo de la poesía castellana. Los 9 monstruos y el llamado a luchar contra el mal. El poema busca hacernos pensar en el dolor que existe en el mundo y nos anima a nosotros los lectores a buscarnos una posición en la que se evite el sufrimiento de los demás. Sin embargo, desear que el mundo acabe con el dolor y que ya no haya más sufrimiento es una locura y no es una solución para Vallejo.
Paradójicamente, la lucha con el dolor que él plantea, ya sea como un sentimiento o como una sensación, es la intensificación del dolor mismo. Pero aquí el poeta exclusivamente nos plantea como un sentimiento. Entonces, el tema central del poema nos habla sobre las enormes desigualdades sociales, las adversidades que atraviesa la gente de bajos recursos y las miserias que nos ofrece el mundo, que vendría a ser un motivo por el cual nuestro poeta nos hace un llamado a luchar contra el mal. Aunque sabemos que es un trabajo duro, todos nosotros unidos podemos luchar con ese mal que aqueja al mundo y a través de la solidaridad termina con el dolor de las demás personas. Análisis del poema Los 9 monstruos. Contexto histórico-cultural. En el libro Poemas humanos de César Vallejo, publicado póstumamente en el año 1939, está incluido el poema Los 9 monstruos, el cual fue escrito 2 años antes, o sea, en 1937, año en el cual se vivía una atmósfera sociopolítica en España. Se dio inicio a la guerra civil, desatada por distintas posiciones que surgieron y tomaron fuerza en la época, o sea, socialista, comunista y anarquista. Innumerables protestas fueron el marco inicial de los problemas que la población aquejaba: la lucha por el tema de la desigualdad social y laboral, también la desprotección e indiferencia de las autoridades del Estado, la pobreza, el hambre y el desempleo, todo esto sumado al avance tecnológico y el dominio del Estado capitalista. Bueno, el tema es el dolor, la impotencia ante el sufrimiento ajeno y la degradación del ser humano. El problema es la injusticia y la desigualdad social en Europa. En consecuencias es la reflexión sobre los problemas sociales que se vivían en Europa ante la Guerra Civil Española, que toma de conciencia sobre los abusos laborales y las desigualdades en las clases sociales, también la lucha contra el sistema político y económico. El recrudecimiento de la miseria, el hambre y la explotación dentro de las consecuencias humanas. Se habla de 1 millón de víctimas, mortalidad por el hambre y enfermedades. Además, la disminución de la natalidad y el exilio. También en las causas es la guerra civil que vivía España en aquellos años. Los diferentes grupos revolucionarios, como los socialistas, comunistas y anarquistas. También desigualdades sociales enormes, la adversidad y la aflicción para una inmensa mayoría se torna, ¿no? También las clases sociales dominantes que destruyen a los otros para perennizarse en el poder. ¿Cuáles son las soluciones? Solidarizarse con el dolor ajeno, sentir como el otro siente. Debemos identificar qué es lo que al otro le causa dolor, ¿no? Y comprenderlo haciendo de este realmente dolor nuestro. La lucha por la reivindicación del hombre ante las injusticias y las características del poema muestra una exultación desesperada por la infelicidad del hombre y el dolor. Intensidad y altura. Este es un poema escrito por el autor César Vallejo, el cual contiene 4 estrofas y 14 versos. Este poema nos habla sobre la negación y el desprecio hacia Dios y hacia la religión. Basándonos en la interpretación de este poema, nos referimos a la primera estrofa, la cual nos dice que trata sobre los sentimientos y la manera de expresarse del yo lírico, pero que a su vez no puede cómo decirlas. Basándonos en el primero y el segundo verso, donde nos dice: quiero escribir, pero me sale espuma, quiero decir muchísimo y me atollo. También habla cómo cada cosa que digas se tome en cuenta en el tercer verso, donde nos dice: no hay cifra hablada que no se asuma, es decir, que la importancia que le da a lo que él necesite, como nos referimos en el cuarto verso, que nos dice: no hay pirámide escrita sin cogollo. Cogollo es la parte importante de algo. Basándonos en la segunda estrofa, el yo lírico intenta expresar que tiene que utilizar sinónimos o palabras parecidas para relacionarlas con una cosa o un objeto, al que él encuentra una relación de sentimiento. Aquí utiliza metáforas al escribir para referirse a ciertas cosas. El significado del cuarto verso lo relacionamos
con tos hablada, con la palabra de Dios, y bruma con su muerte. Esto haciendo referencia al odio que César Vallejo le tiene a Dios. En el cuarto verso menciona a Dios con minúsculas. Un Dios o algún ser supremo ni tampoco está de acuerdo con la humanidad, es decir, los hijos de Dios, en otras palabras, los seguidores de Dios. En la tercera estrofa se da a notar como el yo lírico refleja el ya no dar importancia más que a él. Esto se identifica en el primero y el segundo verso, en donde se nota como al ya que ya no le importa nada. Y al escribir a comer hierba, carne de llanto, fruta de gemido, se da el significado el cómo lastimar a las personas y pasar por encima de ellas sin pensar en el sufrimiento que les causará. El último verso es donde él se da cuenta que ya no le importa nada porque aún se siente mal y siempre seguirá así. Ahora, continuando con el poema Intensidad de altura, vamos a ejemplificarlo un poquito en lo que es la realidad. Cabe resaltar primero que César Vallejo se caracterizó por plasmar sus sentimientos en varios de sus poemas. Intensidad de altura es un ejemplo claro sobre el sentimiento de fracaso y de cólera y la misma tristeza que puede sentir un ser humano al no poder cumplir uno de sus proyectos o alguna otra actividad que tenía con grandes expectativas de él. Por lo que podemos decir, desde mi punto de vista, que es una clara imagen y letra de todo este proceso. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta de que este poema nos quiere dar a entender eso? En primer lugar, podemos hablar del propio vocabulario. Tanto en los primeros párrafos, como por ejemplo atollo, se refiere a atorarse como sentido general, pero si lo plasmamos ahora ya algo real o al propio contexto del poema, nos quiere dar a entender de que siente la necesidad de decir algo, pero no sabe cómo y básicamente se atraganta con sus propias palabras. Cogollo es un sinónimo interior, por lo que podemos nosotros deducir de que no he dicho que no tenga un fondo o que algo que queramos decir no tenga un porqué en profundidad. Ahora, Puma, que se encuentra en la segunda, podemos entender que Puma de manera literal es un animal feroz, ágil, pero plasmando ya un sentimiento y algo triste, algo de sufrimiento. Podemos decir que está algo molesto en ese sentido. Hay una molestia grande de no haber cumplido ese objetivo y por eso piensa en varias cosas, en lo cual también entraría en encajar en Cebollo, y no puede honrarse al menos de haber hecho lo mínimo en toda esa actividad, ¿no? Al menos lo mínimo. Y también al decir Dios, hay cierta parte en que dice Dios, pero con minúsculas de manera escrita, podemos decir que está como que haciendo común al ser divino, haciendo algo como un insulto básicamente, ¿no? Ahí también de la parte de un poco de cólera y de echar la culpa a cierta persona. En el tercer párrafo ya encontramos como que más o menos una calma, una aceptación, pero esa calma como que un poco dolida, ¿no? Como que ya no creen en las consecuencias de los hechos que han pasado, pero sigue siendo un proceso de llanto, sollozo, una liberación de sentimientos que ya de a poco se empieza a calmar un poco el alma. Piedra negra sobre una piedra blanca, anuncio de la muerte. Aquí nos relata sobre un gran dolor sufrido, donde César Vallejo ha muerto y le pegaban todos. Ellos lo hacían sin compasión alguna, sin que éste les hiciera algo, donde sus únicos testigos son aquellas irreales metáforas que él propone. El poeta desea morir en París, en un día de lluvia como en sus mejores recuerdos. No desea correr hacia la muerte, sino que desea que cuando éste se produzca sea en un momento cualquiera. Pero si ha de escoger uno, él prefiere que sea un jueves.
algo que sitúa directamente al poeta en el poema porque siente el dolor de la vejez en sus huesos. Y este se siente solo. Nos enseña que la vida no hay que actuar de la misma manera tras ser atacados, donde a pesar que nadie vea nuestro sufrimiento, nunca nos vamos a sentir solos. Pues si tú quieres brillar, hazlo con tu luz propia. Nadie tiene la capacidad de apagarla, solamente tú. Piedra negra sobre una piedra blanca. César Vallejo desea insistir en que habla de sí mismo. Al encontrar esa diferencia, se puede distinguir la diferencia entre la realidad y la tristeza profunda en la que se expresa en el poema. El yo poético ve o atisba su muerte futura minuciosamente. Su difusión está rodeada del dolor, soledad, violencia y tristeza, tras recorrer muchas rutas sin rumbo. Estas visiones o imágenes las repite en general 2 o más veces a lo largo del poema. El yo poético recibe el nombre de César Vallejo, que es el poeta. La identificación del sujeto lírico, ficcional, con el poeta real de carne y hueso queda asegurada, borrándose la separación entre la realidad y la imaginación. César Vallejo desea insistir que habla de sí mismo. Después de tantas palabras, nacemos solamente para morir. El ser humano, aunque sabe que morirá, disfruta de la vida y las cosas más sencillas del conocimiento y el descubrimiento del significado de los astros. Siente la pena por la pérdida, hace que nos aferremos a la vida y callando continuamos en ella, con la esperanza de que nada ocurra. Siente lo difícil que es la vida, aunque la sociedad en la que vivimos, en la que todo tipo de injusticias, situaciones crueles, muertes, en la mayoría de los casos también se nos presenta un mundo feliz, en el que el amor es posible, en el que podemos vivir intensamente nuestras vidas de una manera plena y la bondad del ser humano, para destruir lo creado, y siempre con miedo al final a la muerte, al ser humano como un destructible del planeta, como que su evolución se dirige a la destrucción de todo lo que nos rodea, incluso de las propias personas. Es por ello que si nuestro destino es la destrucción, el poeta prefiere que desaparezcamos como especies y dejamos que el planeta como está para la evolución de otra manera.